Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Mucho que comentar esta noche. El señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, ha dicho que el crecimiento que por lo menos él está proyectando para el 2021 en lo que al PBI se refiere alcanzaría el 13% si se mantiene la actividad en agosto. Si se mantiene el nivel de producción al que se dio en agosto, el crecimiento de la economía este año sería 13,2%, que es una cifra impresionante. Muy bien. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Pediatría ha dicho que la vuelta a la escuela es un derecho impostergable. Uno de los hechos de mayor impacto de la pandemia fue la suspensión de las clases en las escuelas en todo el territorio nacional. Respalda la Sociedad Peruana de Pediatría, lo que finalmente, después de algunas marchas, contramarchas, mensajes un tanto confusos desde el gobierno, era una aspiración y un anhelo. Que los niños finalmente, según el comunicado del Ministerio de Educación, regresan al 100% mediante un método flexible pero impostergable a las clases en marzo del 2022. Y bueno, esto que tengo aquí en mis manos no tiene otro nombre que una reprimenda pública, además, de la premier Mirta Vázquez a su ministro Eduardo González, que como no ha ido a las reuniones de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para ver la masificación del gas, los días 5, 9 y hoy, 11 de noviembre. Han tenido que ser reprogramadas, dice la carta de Mirta Vázquez, debido a que vuestro sector, actor central en este asunto, no confirmó su participación. 3 citas que el ministro parece que tenía otros asuntos importantes o más importantes para él en su agenda. Ciertamente lo que le está diciendo Mirta Vázquez es, oiga, usted tiene que ir a esas reuniones. Son importantes, porque hasta lo que se ha podido entender, uno de los temas ancla del gobierno es la masificación del gas natural. Algo extraño ha pasado hoy en el Congreso, muy extraño. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, ha sido salvado de la interpelación. Un ministro que quiere amnistiar a los informales, un ministro que ha maltratado a 2 mujeres, a María Jara y a Patricia Cama, esa es la votación, y además la reforma del transporte que alienta ATU pretende, por ejemplo, derechos laborales para los choferes, ¿no? Que la dignidad vuelva al transporte, menos tiempo de viaje. Hay gente que se gasta la mitad del sueldo en el transporte, la mitad del sueldo. Y además tienen que hacer 2, 3, 4 transbordos, con un transporte pues, deplorable. Ya, esos que cometen, protagonizan, lideran ese transporte deplorable, son los protegidos del ministro Silva. Porque el ministro Silva debe 4.300 soles, porque él también manejaba un colectivo informal o un bus informal. A ese ministro lo salvan con votos de la izquierda. Entonces no se entiende. Fuerza Popular ha silbado al techo, se ha abstenido, ¿no? Se abstuvo. Y dicen, no, es que faltaban algunas preguntas que nosotros vamos a poner. Lo cierto es que, como dicen algunos especialistas, algunos opinólogos, parece que aquí hay el lobby de la mafia del transporte informal. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y además, el gobierno pretende recaudar dinero, ¿no? Y este señor le quiere quitar 53 millones de soles que deben ir al erario público. Así sin más. Tremendo realmente. Está con nosotros la ministra de la Mujer, Anaí Durán. La habíamos anunciado hace un momento, presencialmente. Ministra Durán, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Bueno, la coyuntura está, digamos, por decirlo menos, agitada, y yo quería, a propósito de lo que veníamos comentando y mantener un cierto hilo narrativo. ¿A usted qué le parece, no tanto si
está o no de acuerdo con que interpelen a un colega suyo, quizá pueda ser hasta un poco indecoroso, pero que dos mujeres hayan sido maltratadas de la forma en la que el ministro las maltrata, ¿no? Pone su cabeza, la cabeza de María Jara en una bandeja de plata, dice, no se preocupen, la sacamos. Después han hecho o han cometido una serie de irregularidades aparentes en la forma en la que quieren sacar a María Jara. María Jara ha estado aquí anoche y ha explicado que ella solo puede renunciar después de un debido proceso y si tiene la voluntad de la renuncia. Pero el ministro ha dicho, no, se va igual. ¿A usted qué le parece? Bueno, yo creo que la problemática del transporte, como bien tú dices, confiere a todos los ciudadanos, ¿no? Que padecemos el transporte y que, bueno, hay que hacer cambios urgentes ahí. Ahora, yo soy ministra de la Mujer más que de transporte. Creo que tendrías que entrar ahí a conversar con el ministro de Transporte. Nosotros queremos que es importante en estos momentos comunicar también los 100 días de gestión, ¿no? Que trascienden ampliamente estos temas, ¿no? Y salir un poco de esa agenda minuciosa del día a día. Pero la forma en la que María Jara ha sido tratada tiene que ver con el trato a una mujer que además es funcionaria y que lleva años, digamos, liderando el transporte. Más allá del transporte, las formas cuentan. La verdad no estoy al tanto, estaba ayer en Ayacucho, he estado trabajando en el sector, no te podría decir el detalle del maltrato, tendría que informarme más, ¿no? Tengo una problemática de un sector bastante complejo también que atender, pero bueno, habrá que informarse, ¿no? Ahora, sí, le recomiendo que se informe del tema de María Jara. Y de sinceramente. muchos más, tenemos un trabajo bien amplio que está acá, detallado, no es la única mujer que nos preocupa definitivamente. Otra mujer que parece que ha pasado días difíciles es la Premier. No fue a Ayacucho, durante la mañana estuvimos reportando que no tenía actividades, por lo menos que no había comunicado que tenía actividades, y el rumor que corrió cuando el presidente estaba en Ayacucho es que la señora Mirta Vázquez estaba pensando renunciar, porque el señor Ayala, responsable, los ministros son fusibles, pues, ¿no? Responsable de la situación ocurrida con los comandantes generales y toda esta situación, se mantiene en el cargo. La señora Mirta Vázquez tiene, de lo que usted ha visto, el respaldo del presidente para ejercer sus funciones plenamente. Sí, Lima es la ciudad de los rumores, dicen, ¿no? Desde siempre. Sí, así es, un dato histórico. No, el gabinete ha seguido trabajando, ¿no? La Premier tiene, creo, todo el respaldo y también nosotros contamos con ella, estamos en permanente comunicación. ¿No ha escuchado ningún rumor de...? No, la verdad que no. De una renuncia suya o que estuviese pensando en renunciar? No. En absoluto. Ahora, hablemos de esto. Usted me ha traído un fascículo de los 100 días del trabajo en el Ministerio de la Mujer, que, claro, el presidente ha hecho un recuento más bien de algunos tópicos que él considera importantes. Algunos dicen que faltó la autocrítica en él, pero concretamente, ¿qué pasos se han dado? Digamos, mirando la situación de la mujer durante la pandemia ha sido feroz. Sí. Feroz. O sea, convivir con el maltratador, encerradas en una situación casi de una cárcel o una tortura. ¿Qué se ha podido avanzar partiendo de ese ejemplo, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros somos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Que incluye un grupo poblacional muy importante y muy impactado también por la pandemia, como son los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que quedaron en estado de orfandad. Somos el país con más niños en estado de orfandad. Es un escándalo. Y los adultos mayores, que también son una de la población más afectada por la pandemia, y las personas con discapacidad, que son otro sector históricamente olvidado. Lo que hemos hecho nosotros estos 100 días, y lo estamos comunicando también a la población, es retomar, en primer lugar, el rol rector del Estado, ¿no? Un Estado que garantice derechos y que proteja a las personas, ¿no? Creo que ha habido un repliegue, hemos encontrado un Estado replegado en ese rol, ¿no? Que ha tercerizado muchas de sus funciones, por ejemplo, generando albergues privados, también
replegado por la pandemia, muchas funciones de los centros de emergencia mujer, ¿no? Entonces hemos retomado ese protagonismo, ese fortalecimiento de la autoridad estatal, que creemos que es fundamental, haciendo una gestión mucho más cercana a la gente. Estamos, por ejemplo, fortaleciendo todo el trabajo. Aquí están las cifras en el caso de la violencia hacia la mujer, que es lo que tú mencionas. Sí. De un lado, fortaleciendo los servicios que ya brinda el Ministerio a través del programa Aurora, el Chat 100, la Línea 100, los centros de emergencia mujer, que sin duda son insuficientes, pero también complementándolos con una estrategia preventiva, ¿no? Para no llegar cuando los hechos ya han ocurrido, que es algo que ha venido pasando lamentablemente, ¿no? Entonces, trabajar muy fuerte una estrategia nacional de prevención de la violencia, que es lo que estamos trabajando, fortaleciendo estos servicios que mencionaba y también acompañando a las poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, hemos presentado un proyecto de ley para generar una pensión universal a los niños que han estado de orfandad. Ya no por COVID, porque muchos niños no podían probar que sus padres habían muerto por COVID. La gente murió en sus casas, no tiene el certificado del SINADEF. Entonces, ojalá que el Congreso lo apruebe, ¿no? Ya que hablamos del Congreso también, que aprueben las iniciativas que estamos enviando desde el Ejecutivo. Ahora, usted habla de los niños y las niñas. Algo que me gustaría que hubiese alguna respuesta clara, que seguro la hay, tiene que ver con el impacto feroz también en la salud mental de los niños y las niñas. La situación por la cual han pasado es inédita en su vida, no la van a olvidar nunca, los marcará de por vida. Y claro, amén de ciertas idas y venidas, como lo comentaba en la presentación de si la educación, si volvían en marzo, si volvían en julio, eso también les genera una incertidumbre. ¿Qué trabajo concreto se está haciendo respecto a este impacto en la salud mental de los niños y las niñas? Sí, yo creo que es fundamental el regreso a clases, ¿no? También como mamá me doy cuenta del impacto que está teniendo, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, desde el Ministerio estamos tratando de reforzar el acompañamiento psicológico a las familias. Nos hemos dado cuenta que hay un déficit de profesionales en psicología muy grande en las instituciones del Estado. Por ejemplo, en los centros de familia que tiene el Ministerio de la Mujer, ¿no? En los centros de acogida también del INAVI, tenemos un déficit muy grande de psicólogos por problemas de contratación, por problemas de presupuesto. Entonces, ese es un tema que queremos atender también. Pero también, y yendo al tema de la vuelta a clases y cómo nos compete como ente rector en infancia, digamos, tiene que ver con garantizar esas condiciones que también pasan por infraestructura. Y también hemos encontrado un estado donde las escuelas no tienen esas condiciones, ¿no? Si bien se ha avanzado mucho en vacunación, hay que garantizar que las escuelas tengan agua y desagüe también. Claro. ¿No? ¿Y qué se está haciendo? ¿Sabe usted algo? Sí, claro, que el PRONEI está trabajando en eso con el Ministerio de Educación, ¿no? Y la meta es llegar a O sea, se está trabajando sobre las escuelas, es lo que usted ha podido saber. Exactamente, sí. ¿En qué porcentaje? Tanto no. detalle sé, pero estamos preocupados en que sea una vuelta efectivamente pronta, segura, para los docentes y los estudiantes sobre todo, ¿no? Oiga, ¿y en qué quedó lo de los talleres para ministros sobre igualdad de género? Esa es una muy buena pregunta porque justamente están programados para este mes. Este mes es el mes de la no violencia contra la mujer. ¿Cuándo empezaron? No, van a empezar. No Sí, en el marco de esta campaña por el 25 de noviembre. Bellido. Sí, ¿No? La coyuntura lo eximió, pero esperemos que también como congresista asista a este tipo de talleres, ¿no? De hecho, estamos planteando una norma para que todo funcionario público que ingrese al Estado, sea ministro, sea secretario, sea el puesto que tenga, pase por un taller de derechos de las mujeres. Esto se hace en Bolivia. Estuvimos en un gabinete binacional hace muy poco y vimos la experiencia que tienen allá. Funcionario que entra a trabajar al Estado tiene 2 semanas de taller de inducción de igualdad de derechos de las mujeres y otro taller en derechos de los pueblos indígenas, incluyendo una lengua originaria. Yo creo que son cosas que perfectamente podríamos hacer aquí y tendríamos mucho mejores servidores públicos y autoridades. Cuénteme un poco más porque es interesante la idea. Digamos, debiese aplicarse pronto, porque como le decía, por lo menos lo que advertimos desde aquí, hay un ministro, el señor Silva, ¿no? Un tono medio de maltrato con funcionarias del Estado, y también el señor Ayala ayer se comportó de una manera un poco grosera en la Comisión de Justicia, ¿no? Con Susel Paredes. Entonces hay cosas que vienen de casa probablemente y hay que educarlos. ¿Quiénes se exponen? ¿Cuál es la currícula? ¿Cuál es el contenido de este taller y cuánto dura?
Claro, hay un módulo que ha trabajado Servir. De hecho, esto no estamos inventando absolutamente nada. Servir, la ENAP, la Escuela Nacional de Gestión Pública, ya tiene módulos en este tema, ¿no? Y creo que más bien eso es lo que queremos dar carácter de obligatoriedad, ¿no? En el caso específico del curso para autoridades de alto nivel que estamos planteando para estas semanas que vienen, sí son 2 sesiones, ¿no? De 4 horas, 4 horas pedagógicas cada uno. Y, ¿2 sesiones por día? ¿O? No, 2 sesiones en general. 2 sesiones nomás. Sí, ya. es una inducción. Digamos. Una inducción. Al que quiere complementar puede seguir el curso de... Y cada sesión dura 4 horas. Pedagógicas, ajá. Un día, una semana, otro día, otra semana. Así es, 2 sábados estamos contemplando. ¿Pero qué pasó? Porque se había anunciado para el 2 de octubre. Se había anunciado efectivamente, pero esa semana fue el cambio de gabinete y hubo otras prioridades que atender, entonces se tuvo que postergar y además lo quisimos enmarcar en esta campaña que estamos arrancando contra la no violencia, ¿no? En el marco del 25 de noviembre, que incluye muchas actividades a nivel nacional. Entonces comienza el 25 de noviembre. No, un poco antes. ¿Cuándo? Estamos cerrando la fecha justo con la premier. Ya, o sea, debería ser la próxima semana. La próxima, lo más probable. Taller, entonces, para ministros sobre igualdad de género. ¿Qué piensa usted estos rumores? También son rumores, pero no tanto, ¿eh? Estos ya son más, parece datos. A ver. Que hay sectores interesados en vacar al presidente de la República en un momento así. Pero eso es clarísimo, ¿no? Yo creo que hay un sector de la oposición, de la derecha peruana, que todavía no procesa su derrota, ¿no? Que montó una narrativa de fraude, ¿no? Una narrativa falsa de fraude, y que, bueno, no ha procesado la derrota y que claramente no respeta el juego democrático, ¿no? La Constitución, que para hablar de la Constitución vigente, dice que son 5 años del mandato de gobierno, ¿no? Entonces, estar desde el día 1, porque creo que han estado desde el día 1 con la amenaza de vacancia, es absolutamente antidemocrático, ¿no? Que acumulen, que trabajen sus partidos, sus proyectos y vuelvan a postular, ¿no? Porque esa premura en el tema de la vacancia, ¿no? Bueno, de hecho, ayer un señor ha estado parado frente al Congreso con una moción de vacancia, ¿no? Y se le da cabida a esas voces, es preocupante, ¿no? ¿Cuánto de inestabilidad produce o cuánto de cabeza le come al gobierno esta situación? Yo creo que definitivamente es un factor de preocupación, pero creo que estamos concentrados en trabajar, ¿no? O sea, no podemos decir que no, que tiene que ignorarse porque es una preocupación, están activos, ¿no? Hostigan a la gente, hostigaron al ahora ministro del Interior Avelino Guillén, al ministro de Justicia Aníbal Torres, ¿no? Tienen son también una oposición violenta, ¿no? Que creo que tiene que tomarse en cuenta y tiene que actuarse también judicialmente cuando corresponda, ¿no? Pero ahora, mirándolo desde otro lado, yo decía hace un momento que el presidente en su balance de los 100 días no me pareció escuchar una autocrítica, que a veces es bueno, es saludable, sano. ¿Cuál sería, en nombre suyo, la autocrítica que podría hacer al gobierno? Bueno, yo creo que sin duda hay cosas que quedan pendientes y que se tienen que retomar con más fuerza, ¿no? La demanda de cambios de la población es extensa, ¿no? Y la demanda de las regiones no necesariamente es la misma de los centros urbanos como Lima o algunas ciudades del norte. Entonces, quizá hemos tenido que tener una mirada territorializada mucho más fina, más concreta, ¿no? Que pasa también por una descentralización mal hecha. En el caso del Ministerio de la Mujer no tenemos una presencia territorial clara, ¿no? Salvo los centros de emergencia mujer no estamos ahí, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo vamos acercando el Estado a las distintas regiones del país, a los distintos territorios, ¿no? Creo que eso es un tema pendiente que debemos trabajar con más fuerza. Y para usted, ¿cuál es el nivel de prioridad de plantear una asamblea constituyente? Bueno, nosotros hemos sido desde el comienzo transparentes en decir que este país necesita una asamblea constituyente, ¿no? Lo he dicho yo como candidata, como Juntos por el Perú. Y creo que también el presidente lo ha dicho ayer, que es una demanda del pueblo. Que lo va a asumir el Ejecutivo es otra cosa, eso no se ha dicho, ¿no? Yo creo que es una iniciativa válida. Si hay un grupo de la población que plantea esa iniciativa, pues tiene todo el derecho de plantearla, ¿no? Así como hay otro que está juntando firmas para que no haya, ¿por qué negar ese derecho a la gente, ¿no? Yo creo que es un momento que se ha abierto, estamos en un momento de crisis en que está en discusión la Constitución del 93. ¿Pero es un momento constituyente para usted en el Perú? Yo creo que es un momento que está abriendo la discusión sobre la Constitución. Si tú recuerdas, hace 10 años no teníamos esta conversación, la Constitución del 93 estaba bastante legitimada todavía, se ha desgastado, se ha deteriorado, se ha visto los límites de
de su misma... de sus mismos planteamientos, y creo que esa discusión es sana para la democracia, ¿no? ¿Por qué negarnos esa discusión? Yo creo que si la población tiene esa iniciativa, pues tenemos que... El asunto es el timing, el cuándo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Igual es también digo que no es válido decir que el tema constituyente desincentiva las inversiones, no ponerlo como algo absolutamente negativo, ¿no? Estamos viendo lo que ha dicho el presidente del BCR, el país está creciendo económicamente, ¿no? Esas cosas no se comunican a la población, hay un manejo económico responsable. Ahora es el efecto rebote también, ¿ah? También, ¿no? pero también démosle algún mérito pero a la digo, política eso es un fenómeno a la política económica del gobierno, ¿no? Y creo que también las propuestas que ha hecho el Ministerio de Economía, como la propuesta de reforma tributaria, amplía este marco de acción, ¿no? De poder llevar a cabo reformas un poquito más estructurales. Que las facultades no están del todo garantizadas, ¿no? Con los votos que uno ve en el Congreso. No, pero esperamos que ahí se dé una labor de concertación importante. Finalmente son cosas en beneficio de todo el país. Claro. Se reúnen más votos para no interpelar a Silva que para la reforma tributaria, imagínese. Bueno, yo soy respetuosa del Congreso, ¿no? Anaí Durán, ministra de la Mujer, con nosotros. Gracias por esta visita. Gracias, Que Javier. tenga usted muy buenas noches. Vamos a la pausa rápidamente en el programa y regresamos con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, porque nada está dicho.